Bien, ahora aprenderemos a aplicarle formato al texto. Cuando aplicamos formato al texto, estamos cambiando el tipo de letra, el tamaño, el color. Bien, tengo que iniciar el programa Microsoft Word. Voy a presionar al mismo tiempo las teclas logo de Windows y la letra R. Aparece el cuadro de diálogo ejecutar y aquí en el cuadro de diálogo ejecutar voy a borrar el contenido de ese cuadro y voy a escribir el nombre ejecutable del programa Microsoft Word. En este caso, el nombre ejecutable del programa Microsoft Word es WinWord. En minúsculas o mayúsculas lo escribimos y vamos a dar clic en el botón aceptar. Bien, aparece esta vista. Vamos a redactar un documento nuevo desde cero. Vamos a dar clic aquí donde dice documento en blanco. Y aquí tenemos el área de trabajo, tenemos la hoja, que es una hoja en formato A4. Y tenemos el punto de inserción, que es esa barrita parpadeando en la hoja. A partir de esa barra parpadeante llamada punto de inserción, vamos a comenzar a digitar nuestro texto. Bien, cuando nosotros escribamos el texto, podemos ver aquí que tenemos el margen izquierdo, esta zona gris de la regla, y el margen derecho. Cuando escribimos texto aquí en el programa Microsoft Word, vamos a ver que vamos a llegar al margen derecho de la hoja y automáticamente el punto de inserción va a descender hacia la línea que se encuentra en la parte inferior. Es decir, el programa va a detectar que hemos llegado al margen derecho de la hoja y automáticamente va a aplicar el salto de línea. Bien, vamos a verlo. Voy a escribir algo de texto. Los sistemas operativos nos permiten administrar los dispositivos hardware, vamos a ponerle así, hardware de una computadora. Bien, vemos ahí cómo he llegado al margen derecho y automáticamente se ha aplicado el salto de línea. El punto de inserción ha descendido a la línea inferior y puedo seguir escribiendo. Como son el monitor, coma, el teclado, el mouse. Vamos a poner aquí los parlantes. Punto. Voy a presionar Enter solamente cuando quiero iniciar un nuevo párrafo. Voy a presionar Enter y vemos que se genera un espacio y puedo generar un nuevo párrafo. Solamente en esos casos, cuando hay un punto, voy a presionar Enter para generar un nuevo párrafo, un nuevo bloque de texto. El sistema operativo más utilizado en el mundo es desarrollado por la empresa Microsoft y su nombre, miren, aquí estoy llegando al margen derecho de la hoja y su nombre, vemos cómo baja, yo no he presionado Enter, automáticamente se hace el salto de línea y su nombre es Microsoft Windows en sus diferentes versiones. Bien, bien, puedo poner una coma aquí. Bien, el sistema operativo es la base, puedo seguir escribiendo texto y vamos a ver cómo se va acomodando, cómo va a ir descendiendo parte del texto junto con el punto de inserción, que es esa barrita parpadeante en la hoja. Es la base para la instalación de más programas. Vamos a ponerle así. Algo de texto, punto, y puedo presionar un Enter para generar un nuevo párrafo. Solamente en esos casos voy a presionar Enter cuando termino un párrafo, pongo el punto y presiono Enter para iniciar otro
nuevo párrafo. Bien, aquí tengo algo de texto y ahora puedo cambiar el formato al texto. Puedo cambiar el tipo de letra, puedo cambiar el tamaño de la letra, puedo cambiar el color, puedo aplicarle negrita, cursiva, subrayado y puedo cambiar la alineación de ese texto. Para cambiar el formato al texto, primero tengo que seleccionar ese bloque de texto. Voy a poner el puntero del mouse al final de este párrafo, voy a mantener presionado el botón izquierdo y sin dejar de presionar voy a mover despacio hacia la izquierda y luego hacia arriba. De esa forma he seleccionado el primer bloque de texto, el primer párrafo. Luego puedo ir aquí a la ficha inicio en el grupo fuente. Recordemos que el grupo fuente contiene todas las herramientas relacionadas al tratamiento de la letra. Fuente es igual a decir letra. Aquí tenemos esta herramienta que se llama fuente. Fuente es igual a decir letra. Aquí tenemos los tipos de letra. Hacemos clic en el triángulo y podemos elegir otro tipo de letra. Vemos cómo va cambiando. Puedo elegir esta, por ejemplo. Si quiero más tipos de letra, puedo hacer clic y sin dejar de presionar el botón izquierdo del mouse voy a mover esta barrita hacia el tipo de letra que yo deseo. Puedo elegir esta, por ejemplo, hago clic izquierdo para seleccionar ese tipo de letra y vemos cómo ha cambiado la letra. Bien, puedo aplicar negrita. Teniendo el texto seleccionado, puedo aplicar negrita. Puedo dar clic aquí y vemos cómo el texto tiene un tono más oscuro. Este botón se activa y si hago clic de nuevo se desactiva. Activa y desactiva. Obviamente ahí está activado. Cursiva inclina el texto hacia la derecha. Si hago clic aquí, el texto se inclina hacia el lado derecho. Si vuelvo a dar clic aquí, el texto vuelve a su normalidad. Bien, tenemos aquí el subrayado. Hago clic aquí y vemos cómo le aparece el subrayado al texto. Ahí lo podemos ver. Todos estos cambios se tienen que hacer con el texto seleccionado. Bien. Luego tengo aquí el tamaño de la letra, tamaño de fuente dice. Hago clic aquí en el 11 y puedo elegirle un tamaño más grande, un tamaño de 14 por ejemplo. Bien. Y puedo cambiar el color de la letra haciendo clic aquí donde dice color de fuente. Hago clic aquí en el triángulo y tengo los colores disponibles. Si no me gustan estos colores, tengo aquí una opción que se llama más colores. Hago clic aquí y aquí podemos ver una gama más amplia de colores. Puedo elegir el color con un clic, hago clic en el botón aceptar y aquí tenemos el cambio que hemos realizado. Si hago clic en el fondo en la hoja, vemos que ya ha quedado los cambios aplicados a ese texto. Bien, voy a seleccionar nuevamente este texto, clic arrastre, así, mantengo presionado el botón izquierdo y despacio hacia arriba y ya tengo seleccionado el texto. Bien, aquí en la ficha inicio tenemos el grupo párrafo que nos permite trabajar con lo que es la alineación del texto. Aquí tenemos los botones, alinear a la izquierda, centrar el texto, alinear a la derecha y justificar. Justificar dice permite distribuir el texto de forma homogénea entre los márgenes. El texto justificado hace que los bordes del documento sean nítidos y definidos para lograr una presentación más cuidada. Si yo hago clic aquí en centrar, vemos cómo el texto se centra. Si yo hago clic aquí, alinear a la derecha, el texto se alinea con relación al margen derecho y normalmente el texto está siempre alineado a la izquierda. Si vemos en la leyenda que aparece en esa etiqueta, dice que alinear a la izquierda también es equivalente a presionar las teclas control y la letra Q. También podemos utilizar esos atajos para trabajar con el texto. Bien, aquí podemos ver centrar el atajo, el método abreviado para centrar el texto es presionar las teclas control y la letra T. Igual, aquí alinear a la derecha, vamos a presionar las teclas control y la letra D
para que el texto se alinee a la derecha. Y aquí tenemos la opción para justificar el texto. El método abreviado es presionar las teclas control y la letra J. Bien, voy a seleccionar todo el texto ahora para justificarlo, es decir, emparejarlo. Voy a poner el puntero del mouse aquí. Voy a mantener presionado el botón izquierdo del mouse sin soltar. Voy a subir despacio sombreando todo el texto. Ahí podemos ver que todo el texto está seleccionado, está sombreado. Y voy a dar clic aquí en el grupo párrafo de la ficha inicio, aquí en este botón que se llama justificar, o también puedo utilizar el método abreviado que dice ahí, presionar las teclas control y la letra J. Y vemos cómo se empareja el texto. Jamás, ahí está, sin justificar el texto, jamás se presenta un documento así, sin justificar. Todo el texto tiene que estar bien alineado con relación al margen izquierdo y al margen derecho. Entonces selecciono mi texto y voy a dar clic aquí en el botón justificar que está en el grupo párrafo de la ficha inicio. Aquí justificar y el texto se empareja. Hago clic izquierdo aquí en la hoja para quitar la selección a ese texto. Otra forma para seleccionar rápidamente todo el texto del documento. El documento puede tener una o puede tener varias páginas. Para seleccionar todo el texto rápidamente vamos a presionar la combinación de teclas control y la letra E. Si yo presiono las teclas control y la letra E, vemos que todo el texto del documento se selecciona. ¿Para qué lo selecciono? Para poder cambiar el tipo de letra, para poder eliminarlo, para cambiar el tamaño de la letra, para cambiar el color o para poder copiar ese texto. Bien, si yo quisiera copiar el texto, primero tengo que seleccionarlo. Ahora está seleccionado el texto, luego pongo el puntero del mouse aquí, en el texto seleccionado voy a presionar clic derecho, en el texto seleccionado y voy a dar clic aquí en donde dice copiar. Hago clic izquierdo aquí en copiar y luego hago clic izquierdo en un lugar vacío de la hoja, aparece el punto de inserción, luego voy a presionar clic derecho y tengo las opciones de pegado para que se mantenga el formato de origen, es decir, las mismas características con relación al formato del texto, combinar formato y mantener solamente las letras o el texto sin ningún tipo de formato, mantener solo texto. Voy a elegir mantener formato de origen en la primera opción y vemos que se ha duplicado el texto. Bien, voy a cambiar el formato del texto, selecciono el texto aquí, clic arrastre. Otra forma para seleccionar un párrafo es dando 3 clics izquierdos aquí en el párrafo y se selecciona todo el texto. Ahora puedo cambiar el formato. En la ficha inicio voy al grupo fuente siempre y cambio el tipo de letra por el tipo de letra que yo quiera. Puedo cambiar el color aquí donde dice color de fuente. Puedo poner un color de fuente adecuado. Puedo quitar la negrita, ahorita está aplicada la negrita que hace que el texto tenga un tono más oscuro. Hago clic aquí. Con respecto a la negrita también podemos utilizar el método abreviado presionando las teclas control y la letra N. Siempre debemos tener el texto seleccionado para aplicar algún cambio, aplicarle formato al texto. Entonces la negrita la podemos aplicar presionando la combinación de teclas control y la letra N, la cursiva, que hace que el texto se incline un poco a la derecha. Podemos aplicarla también presionando la combinación de teclas control y la letra K. De igual modo, el subrayado podemos aplicarlo con la combinación de teclas control y la letra S. Bien, si quiero desactivar la negrita y la cursiva que están siendo aplicadas a este texto, simplemente hago clic aquí en los botones y de esa forma desactivo ese formato al texto que está seleccionado. Bien, si yo selecciono ahora todo el texto presionando la combinación de teclas control y la letra E, vemos que se selecciona todo el texto del documento. En este caso el documento tiene solamente una página. Podemos movernos rápidamente con la rueda del mouse entre las distintas hojas.
Bien, este documento solamente tiene una hoja y tiene algo de texto en la parte superior de la hoja. Entonces, todo el texto ahora está seleccionado. Si yo por error presiono alguna tecla, se borra el texto. ¿Cómo lo regreso? Voy a presionar la combinación de teclas Control y la letra Z para deshacer esa modificación, esa acción que he realizado. Control y la letra Z me permite regresar todo a un estado anterior. Esa opción se llama deshacer. Bien, ya regresó el texto. Ahora el texto está seleccionado. Voy a presionar cualquier tecla y vemos cómo se borra el texto. Y en la barra de título del programa vemos un botón que se llama deshacer. Deshacer escritura, control y la letra Z. Podemos hacer clic aquí también y regresa. Entonces, control y la letra Z me permite regresar todo a un estado anterior. Si borré por error algún texto, entonces voy a regresar a un estado anterior presionando la combinación de teclas control y la letra Z. Control y la letra Z y regresamos a un estado anterior. Ahora, si yo quiero cambiar de minúsculas a mayúsculas este texto que está seleccionado, bien, ahora si yo quiero cambiar todo el texto de mi documento a letras mayúsculas, lo puedo hacer con mi teclado presionando las teclas Shift. Esta tecla Shift es la que tiene una flecha que apunta hacia arriba y mayormente se llama tecla mayúscula. Está debajo de la tecla Block Mayús. Entonces voy a presionar la tecla Shift y la tecla de función F3 una vez, dos veces hasta que veamos que hemos logrado cambiar el texto a letras mayúsculas. Presiono las teclas Shift y la tecla de función F3 al mismo tiempo y vemos cómo cambia el texto. Bien, presionamos varias veces y vamos a ver cómo va a ir cambiando el texto de minúsculas a mayúsculas y viceversa. Siempre con el texto seleccionado, si no, no se aplica ningún cambio. Ahí vemos Shift y la tecla de función F3 y vemos cómo hemos logrado cambiar el texto de minúsculas a mayúsculas. También si queremos cambiar de mayúsculas a minúsculas y viceversa, tenemos en la ficha inicio, en el grupo fuente, este botón que se llama cambiar mayúsculas y minúsculas. Hago clic aquí en la flecha y tengo estas opciones minúsculas, hago clic aquí y vemos cómo se realiza el cambio. Hago clic aquí de nuevo en este botón, cambiar mayúsculas y minúsculas en el triángulo y puedo elegir poner en mayúsculas cada palabra y vemos cómo se aplica el cambio. Hago clic aquí también y puedo elegir mayúsculas y ahí vemos que todo el texto cambia a mayúsculas. Ahora voy a quitar la selección al texto, hago clic aquí en cualquier lugar de la hoja y supongamos que me olvidé de escribir el título para este documento. Para eso hago clic izquierdo delante del primer párrafo y voy a presionar Enter un par de veces para bajar todo ese texto. Bien, dos, tres veces y ya he generado un espacio aquí en la parte superior de esos párrafos y aquí puedo poner mi título. Los sistemas operativos le voy a poner, estoy hablando de eso, los sistemas operativos. Igual, si lo quiero centrar ese texto, lo selecciono y en la ficha inicio voy al grupo párrafo, al botón que se llama centrar. También puedo realizar el centrado de ese texto presionando las teclas control y la letra T. Hago clic aquí en centrar y vemos cómo el texto está centrado ahora. Si quiero subrayar ese texto, como está seleccionado ya el texto, voy a dar clic aquí en el botón subrayado que se encuentra en el grupo fuente de la ficha inicio. Hago clic aquí en subrayado. Ahí vemos cómo se ha subrayado el texto. Hago clic en la hoja para quitar la selección a ese texto. Si quiero cambiar el color, obviamente selecciono el texto primero y voy a la herramienta color de fuente, hago clic y puedo elegir el color que yo quiera. Bien, hago clic en la hoja para quitar la selección.
Ahora, bien, si quiero eliminar algunos párrafos de este documento, voy a seleccionar primero el texto, clic arrastre, bien, ahí lo tenemos. Y ahora para eliminar ese texto voy a presionar la tecla suprimir, SUPR en mi teclado, y en teclados que están configurados en inglés voy a presionar la tecla del o delete. Entonces presiono la tecla suprimir y de esa forma he borrado el texto. Ahora voy a guardar el documento, hago clic en el menú archivo, luego hago clic aquí en la opción guardar y ahora hago clic en este botón llamado examinar, clic izquierdo en este botón examinar y aparece esta ventana que se llama guardar como. En el lado izquierdo de la ventana tengo que elegir el lugar donde quiero guardar ese documento. Cuando trabajemos con el programa Microsoft Word, cuando trabajemos con el programa Microsoft Excel o cuando trabajemos con el programa Microsoft PowerPoint, se recomienda guardar todos estos trabajos en una carpeta especial en el disco duro llamada documentos. Para eso hago clic aquí en documentos para seleccionar esa carpeta. Obviamente puedo guardar ese archivo, ese documento en otra ubicación. Simplemente hago clic arrastre en esta barrita y puedo seleccionar el lugar que yo considere adecuado. Puede ser el disco C, puede ser una memoria USB, etcétera. Yo voy a guardar en la carpeta documentos, hago clic en documentos, luego asigno el nombre del archivo, dice los sistemas operativos, hago clic aquí adentro en este cuadro, voy a borrar el contenido y le voy a poner el nombre para el documento, trabajo 01 y voy a dar clic en el botón guardar. Bien, ya ha sido guardado ese documento. Aquí en la parte superior, en la barra de título del programa Microsoft Word, nos aparece el nombre del archivo, el nombre de ese documento. Trabajo 01 le hemos puesto, -Word. Nos muestra el nombre del programa y este es el nombre del documento. Bien, voy a cerrar aquí. Ya ha sido guardado este documento. Cierro, aquí clic en el botón cerrar. Ahora si quiero abrir el archivo nuevamente y agregar más texto, tengo que buscar el archivo, lo he guardado en la carpeta documentos, hago clic aquí en el explorador de archivos de Windows, aquí en esta carpeta, en la barra de tareas, voy a la carpeta documentos, hago clic en documentos y aquí tengo el archivo, el documento llamado trabajo 01. Para abrir este archivo, este documento, hago doble clic izquierdo en el archivo y ahí vemos que aparece nuestro documento. Ahora si quiero añadir más cosas, más texto, puedo poner aquí, por ejemplo, una línea, el hardware de una computadora, ¿no? Agrego algo de texto. Ahora, esta pequeña modificación tiene que ser guardada. Para guardar esos cambios o ese nuevo texto que estoy agregando, voy a presionar las teclas control y la letra G para que se guarden los cambios, el nuevo texto que estoy agregando en el documento. Presiono la combinación de teclas control y la letra G para guardar. Aquí puedo añadir algo de texto. Dispositivos de una computadora. Vamos a ponerle así. Dispositivos de un equipo informático. Bien, aquí aparece un error porque está mal escrito, le falta tilde. Para corregir ese error vamos a poner el puntero del mouse aquí. En esta palabra que está mal escrita vamos a presionar clic derecho. Cuando hay un error ortográfico nos va a marcar así. Se va a subrayar esa palabra que está mal escrita en color rojo. Para subsanarlo, para corregir ese error, vamos a poner el puntero del mouse ahí encima de esa palabra. Voy a presionar clic derecho y mayormente de la lista vamos a elegir la primera palabra, que es la palabra correcta mayormente.
informático, lleva tilde en la A, bien, ahí lo tenemos. Bien, he realizado algunos cambios. Cuando yo agregue más texto en mi documento, voy a tener que ir guardando esos cambios. Voy a presionar siempre las teclas control y la letra G para ir guardando mis avances. Porque si no guardo y ocurre un corte de energía, mayormente este programa Microsoft Word lo va a tratar de recuperar, pero en ocasiones a veces falla ese Respaldo que hace el programa automáticamente. Por eso siempre cuando añadimos información nueva en nuestro documento debemos guardar esos cambios presionando la combinación de teclas control y la letra G. Eso le indica a la computadora que queremos guardar. todo eso está siendo guardado en este mismo archivo, en este mismo documento. Trabajo 01, ahora puedo cerrar el programa y eso sería todo con respecto a esta clase número 2.